Son las 7. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos a viernes 14 de noviembre. A esta hora también se incorporan quienes nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. No nos vamos a quedar sin huevos, pero serán más caros. A partir de ahora le va a doler más al bolsillo pagar por esa tapita de tortilla en el desayuno. El Gobierno de Canarias dice que no hay motivos para el desabastecimiento ni tampoco para una subida de precios, pero veremos cómo se comporta el mercado. El confinamiento para las aves de corral es de obligado cumplimiento. No hay que arriesgar ante la gripe aviar, así que toca encierro hasta nueva orden. Pasamos de una recomendación a una obligación. Narváez Quintero es el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. Yo creo que es una buena medida porque ya nosotros lo hacíamos como recomendación. Y quiero decir dos cosas. Primero, la tranquilidad de que no afectan los huevos, con lo cual el consumo de huevos está completamente garantizado. Segundo, que en ningún caso tiene que afectar al precio del huevo. No tiene que afectar. No es real que esto pueda afectar a los precios de los huevos. Y lo dicho, la tranquilidad de que en Canarias estamos completamente libres de la gripe aviar hasta la actualidad. Se prolonga la bonificación de la gratuidad para las guaguas y el tranvía, y eso al menos sí es un alivio para el bolsillo. Con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados se garantiza que siga siendo gratis sin tener que estar negociando año a año. Cristina Validos, diputada de Coalición Canaria en la Cámara Baja. Y con una amplísima mayoría de la Cámara, únicamente con el voto en contra de Junts. Y bueno, ahora está incorporado en una ley y las leyes son de obligado cumplimiento. Luego ya no tendremos que estar peleando todo este mes para que nos prorroguen una bonificación que está ya incorporada en una ley. Más de 300 incidencias con decenas de vuelos afectados, desprendimientos en carreteras, postes eléctricos, árboles caídos, pero sin consecuencias graves. Se desactivan las alertas, pero no por ello debemos bajar la guardia. Se reanudan las clases, pero atención porque se podrían dar desprendimientos, por lo que se debe extremar la precaución. Claudia ha pasado dejando fuertes rachas de viento, tormenta eléctrica, pero también mucha lluvia. Y han sido las precipitaciones las que han dejado la mejor de las estampas. Gran satisfacción en el sector primario. Ángela Delgado es presidenta de Asaga. En La Palma, pues contentos porque es la isla yo creo que más ha llovido. Cuando llueve efectivamente nos ponemos todos locos, pero la lluvia es absolutamente necesaria, no solamente para el campo, sino para todo. Tan necesaria que todavía el sector primario espera que siga lloviendo. Estamos prácticamente comenzando el otoño y todavía queda temporada invernal por delante. En cualquier caso, siempre el agua es necesaria y cuéntenos precisamente cómo ha pasado quizás estas últimas horas de borrasca Claudia o cómo amanece hoy en el lugar en el que se encuentra con ese teléfono ya abierto, el 616-486-754. Un programa que hemos comenzado a las 6:30 de la mañana. Le estaremos acompañando este viernes hasta las 11 aquí en De la Noche al Día. Y todo esto junto a Eva García en la coordinación, en producción y redacción Cristian Luis, en realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Armando Duque. Es viernes 14 de noviembre y así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero este viernes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. El Gobierno da por finalizada la alerta por lluvias e inundaciones en Canarias. La borrasca Claudia, que ya se aleja de Canarias, los núcleos más tormentosos han pasado y este fin de semana el tiempo será más estable, con poca probabilidad de que pueda dejar alguna gota, sobre todo en La Palma, Tenerife o Gran Canaria. La jefa del Servicio de Protección Civil del Gobierno canario, Montse Román, pide prudencia. Que ahora quedará todavía pues los restos de algunas precipitaciones que en principio pues tienen que ser no tienen que ser fuertes, pero bueno, y algunas rachas de viento que puedan ser todavía fuertes puntualmente. Nos va a quedar todavía el oleaje, es decir, la alerta por fenómenos costeros seguro que se va a mantener y además vamos a tener desprendimientos. Educación retoma la actividad lectiva presencial en todas las islas este viernes. Ya que esa borrasca no ha dejado incidencias destacables en las infraestructuras educativas de Canarias, si bien ayer la formación fue telemática y se vio afectada a primera hora por la ralentización de los accesos a las plataformas, esas clases virtuales, ante la sobrecarga de solicitudes simultáneas. A este respecto, el consejero de Educación, Poli Suárez, ha dicho que toman nota, aprenden e intentan mejorarlo. La escuela sigue teniendo retos. Y este es uno de ellos. Por eso esta situación nos ha servido para analizar, para aprender y para poner en marcha medidas de carácter inminente. Si bien es cierto que también que garantizar la incidencia cero es imposible,
pero lo cierto es que tomamos nota y nos ponemos manos a la obra. Guaguas y tranvía gratis para 2026. Es la principal consecuencia de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Movilidad Sostenible, que ha sido a través de una enmienda a esa norma en el Senado. Lo ha confirmado la directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández. Hemos conseguido que en este último texto se incorpore una enmienda en la cual ha salido votada de manera positiva la prórroga del transporte, de la gratuidad del transporte de guaguas. Y es que la bonificación del 100% de los títulos multiviaje y de los bonos de guaguas del transporte regular de viajeros es una medida que se ha convertido en todo un revulsivo de cara a la movilidad sostenible. 11 detenidos por tráfico de menores. La actuación denominada Operación Tritón se ha saldado con 11 detenidos, 9 en Lanzarote y otros 2 en Madrid, en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, de ellos 4 ya han ingresado en prisión provisional por delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil. Sara Casero es técnica de políticas de infancia migrante y refugiada de UNICEF. Estamos hablando de niñas, de chicas no acompañadas, eso significa que no tienen referentes que las protejan aquí en Canarias, ¿no? Cuando estamos en territorios de frontera como Canarias y en sistemas saturados donde no se puede hacer un seguimiento individualizado de los chicos y chicas, les exponemos a situaciones tan graves como puede ser el tráfico o el fenómeno de la trata, ¿no? Imputa por malversación a la concejala Inmaculada Medina. El titular del juzgado ha dictado un auto en la tarde de ayer en el que ordena investigar a la concejala por malversación, prevaricación y falsedad documental en el caso Valca, tal y como solicitó el miércoles la Fiscalía Anticorrupción, que pedía al juez que imputara a la concejala de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria al apreciar indicios de que contribuyó a un expolio de unos 400.000 euros. Incendio en un coche en Escaleritas. El turismo quedó empotrado en uno de los edificios que conforman la avenida de Escaleritas de la capital Gran Canaria. El fuego generado en el coche afectó a varias plantas del inmueble impactado. Los servicios de emergencia actuaron en la extinción del incendio y el control de la zona, y la policía local informó que el coche pertenece a un hombre de 71 años que ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios por una crisis de ansiedad. Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Y vamos ya con los deportes. 14ª jornada de Liga en Segunda División. Real Valladolid y Unión Deportiva Las Palmas se enfrentan a partir de las 7:30 de la tarde. Moy Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Y un triunfo, ¿qué tal? Buenos días, haría que los amarillos durmiesen como líderes. Para este encuentro, Luis García Fernández recupera a Jonathan Viera, mientras que Kirian Rodríguez podría ser titular por la sanción de Enzo Loyodis. El técnico asturiano avisa sobre el potencial del rival, al que considera un serio candidato al ascenso. Bueno, el Valladolid es un equipo que tiene una idea muy clara, de ser muy intensos, muy presionantes. Creo que están haciendo una buena temporada y es un equipo que, sin lugar a dudas, es otro de los candidatos al ascenso. Va a ser un partido muy intenso, un partido donde tendremos que hacer las cosas muy bien para poder traernos los 3 puntos, que es lo que queremos. En el Club Deportivo Tenerife hoy está previsto que comparezca en rueda de prensa su técnico Álvaro Cervera para analizar el choque de mañana ante el filial del Celta de Vigo, inmediato perseguidor de los tinerfeños en la tabla. Además, la selección española con el atacante gran canario Jeremy Pino ya está en Tiflis, donde mañana se mide a Georgia en choque de clasificación para el Mundial del próximo verano. La victoria podría dar ya el pase a la roja para la cita mundialista. Sin abandonar el fútbol, hoy arranca la 11ª jornada en Tercera División con los encuentros Villa de Santa Brígida Arucas, Real Unión de Tenerife Marino y Tamaraceite Telde. Todos a partir de las 9 de la noche. Y un apunte de baloncesto, la selección española femenina, con las canarias Maite Cazorla y Elena Buenavida, se mide a partir de las 8 menos cuarto a Italia, en la línea de la Concepción, en un torneo que servirá de preparación para las nuestras de cara al premundial que se disputará en el mes de marzo. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio.
Y vamos ya con la información meteorológica y sobre todo haciendo balance de esta borrasca Claudia. Ya nos acompaña Vicky Palma, responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación del SECOES 112. Vicky, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Por lo pronto algunas alertas bajan de categoría. ¿Y qué prealertas se mantienen, Vicky? Bueno, pues en principio se mantiene la prealerta por fenómeno costero. Esa se va a mantener probablemente durante todo el fin de semana. También la de viento en las cumbres, y se ha activado una prealerta también del Plateca, del Plan Territorial de Emergencias, esta vez para seguir los posibles desprendimientos que puedan haber en los próximos días, normalmente tras episodios de lluvia y además asociados a viento fuerte, más teniendo en cuenta que venimos prácticamente del verano, y en zonas donde no había llovido, ha llovido muchísimo, pues hay 4 o 5 días en las que se pueden seguir produciendo desprendimientos, y por eso se ha activado ese plan. Por lo demás, pues yo creo que se puede hacer desde el punto de vista meteorológico un resumen bastante bueno en cuanto a las precipitaciones. Nunca llueve a gusto de todos, está claro, pero al menos en las islas de mayor relieve, pues los registros, sobre todo La Palma, Tenerife y Gran Canaria, han acabado superando con creces los 100 litros por metro cuadrado. Ayer la mayor parte de las lluvias se concentró durante la madrugada y la mañana en el interior y la zona centro, medianías, la zona de las presas en Gran Canaria, que es una buena noticia. Donde más llovió fue justo por encima de las presas, agua para las presas. Y en Tenerife ayer volvía a llover por el norte y el oeste de la isla, pero sobre todo en el extremo nordeste, y se llegaban a rozar casi los 75 litros por metro cuadrado en buena parte de ese entorno. Y bueno, La Palma había llovido, siguió lloviendo ayer, pero en menor entidad. Ayer volvían a haber registros muy generosos en La Gomera, por encima de los 25 litros, y un poquito menos en el Hierro, en la isla de Fuerteventura y en la isla de Lanzarote de forma general. Yo creo que es unos buenos registros, solo que ayer ya apareció un poco más de viento, y sí que hubo unas rachas pues notables en parte de las islas. Se alcanzaban los 109 kilómetros por hora, por ejemplo, en Igualero, los 94 en Izaña, los 91 en el aeropuerto de la isla de La Palma. De ahí tantos problemas que dio ayer otra vez el aeropuerto. 90 kilómetros por hora en Tinajo, 90 kilómetros por hora en el Roque de los Muchachos, que bueno, es muchísimo viento, y en Igualero pues incluso el viento medio llegó a alcanzar los 83 kilómetros por hora, que es un viento muy intenso. La otra novedad es que ahora sí ha llegado el otoño, porque las temperaturas han bajado de forma notable, y ya hoy hemos tenido un registro bajo cero en las cañadas del Teide, en la zona del Parador. Pues el termómetro bajaba hasta 1 grado negativo esta mañana, en Izaña 0,3, en el Roque de los Muchachos 0,4, y hasta ahora se nota las temperaturas notablemente más bajas que semanas anteriores en el resto de las islas. Bueno, en cualquier caso, ya que nombras el Teide, ayer algún oyente nos mandó como fotografías con solo la puntita del Teide algo blanca. ¿Cayó nieve, cayó aguanieve o algo que se le parezca a Vicky? Hubo escarcha. Yo tuve la suerte ayer de hablar con el gerente de teleférico del Teide, y se lo pregunté directamente, y llegó a escarchar, pero prácticamente no llovió en la parte superior. Y bueno, se quejaban también de lluvia, porque sí que en el Roque de los Muchachos, por ejemplo, las lluvias fueron muy generosas en la tarde-noche del miércoles. Cayeron más de 110 litros por metro cuadrado, y sin embargo en Izaña, en todo lo que es el Parque Nacional del Teide, apenas llegaron, donde más llovió, a 50 litros por metro cuadrado, y en el Teide en sí, pues prácticamente irrisorio, pero fue escarcha, así que igual se vio algo blanco, y también tenía una especie de velo. Ayer había muchísimo viento arriba. Hay que pensar que el Teide ha tenido estos días a 3.500 metros, viento sostenido de 150 kilómetros por hora. Se pudo haber incluso superado ese valor en algunos momentos. Las rachas no eran mucho mayores a ese viento sostenido, pero vamos, era un viento muy intenso, y así es bastante difícil que acabe cayendo algo, porque bueno, la velocidad del viento era muy grande, y tampoco tuvimos esa imagen que se ha visto otras veces de la nubosidad pues anclada en el pico
con capacidad para dejar precipitaciones. Bueno, por aquí algunos oyentes nos apuntan ya y cómo se va moviendo en el coche, que pasan en Ingenio de 19 grados al Carrizal con 17. Baja la temperatura en función de cómo se vaya moviendo. También por aquí nos mandan casi un cuadrante de las temperaturas que se vienen registrando en distintos puntos de la isla de Tenerife, en la Laguna 14,3, la Victoria 15,8, en los rodeos en los rodeos 18,4, no sé si es demasiado alto, Tegueste 19,7, no sé si se refieren a temperaturas de hasta hora de la mañana. También nos apuntan por aquí, a ver, desde La Gomera, El Cercado, aquí amanece fresquito, pero sin rastro de querer llover. En Las Portelas, nublado y puede llover otra vez, que amenaza lluvia. ¿Cómo se va a presentar el tiempo de cara a las próximas horas y para este fin de semana, Vicky? Bueno, empezamos hoy va a ser un día un poco variable, hay nubes hasta ahora al amanecer, no son importantes, lo que no tenemos es viento y sigue habiendo inestabilidad, eso lo que va a favorecer es que se vayan formando nubes en el interior de las islas a medida que avance el día, y bueno, esas nubes acabarán dejando algunos chubascos ocasionales y aislados, principalmente en las medianías. Donde más sol vamos a tener va a ser al lado del mar, en las costas, y también en horas de mediodía ahí se dejarán ver las nubes. Las temperaturas han bajado y han bajado para quedarse frescas. Esta vez ya creo que hoy acabaremos usando alguna prenda de abrigo la mayor parte de la jornada en zonas altas y de medianía, en zonas altas seguro. En la costa no tanto, y en la costa se nota el descenso de temperaturas porque hoy son pocos los sitios donde el termómetro llega a 20 grados hasta ahora, cuando la tónica en días anteriores era superando los 22 y en algunos casos más calor. Pero sí habrá algunas máximas puntuales ya en horas de mediodía de 25 o 26 grados en zonas del sur principalmente. Las precipitaciones hoy en forma de chubascos esta tarde, pero asociadas a las nubes que se van a formar en el interior de las islas. De cara al fin de semana vamos a tener en las islas de mayor relieve alternancia. Vamos a ver nubes y también tendremos ratos de sol, sobre todo en zonas de costa. La nubosidad volverá a concentrarse principalmente en el interior de las islas y volverá a ser nubosidad que se va a formar por ausencia de viento. El viento va a ser muy flojo de componente oeste y volverá a generar esa nubosidad. La probabilidad de que el sábado vuelvan a dejar algunas gotas es menor, pero yo no la descarto. Puntos de medianía y además por la dirección del viento, tanto en medianías del norte como del sur puede haber algún chubasco de carácter débil y ocasional. Y ya el domingo, pues pensamos que nos va a visitar los restos de un frente, llegarán durante la tarde y nos va a dejar lluvias de carácter débil en la vertiente norte. Por el sur, en principio va a haber horas de sol, pero como vamos a seguir sin viento importante, también se va a formar nubes de evolución y podrían volver a dejar por la tarde alguna precipitación no asociada al frente y poco importante. El viento ya el domingo cambiará a lo largo de la tarde-noche, girará al norte, pero bueno, va a ser poco viento. El problema que tenemos, las temperaturas no van a cambiar, lo tenemos en el mar. Claudia sigue en el Atlántico Norte, va a seguir generando oleaje muy lejos de nosotros, que nos llega a las islas como mar de fondo y tendremos el mal estado del mar en buena parte de las costas del norte hoy, con olas de 3 a 4 metros. Lo tendremos también mañana. Ahí empezará un poquito a disminuir la altura del oleaje, pero habrá olas rondando los 3 metros en zonas costeras del norte. Y el domingo sí que parece que disminuye un poquito más el estado del mar, mejorará algo, al menos por un tiempo, y el oleaje mayor no alcanzará los 2,5 metros. De todas formas, hay que seguir extremando la precaución en las costas del norte de Tenerife y de Gran Canaria y ya en el litoral norte y oeste del resto del archipiélago. Pues abrigaditos, con paraguas, alejados del mar, ya saben ustedes que también el mar sigue bravo y sobre todo también cuidado con los desprendimientos. Gracias, Vicky, buenos días. Adiós, buenos días. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Y nos acercamos a la sala del 112. Ya nos espera su portavoz, Lourdes Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy pendientes de esa última embarcación llegada a las islas.
Efectivamente, lo más destacado en las últimas horas fue la llegada anoche de una embarcación por sus medios al muelle de la Restinga en la isla del Hierro. En tierra fueron valorados por el dispositivo sanitario y uno de los ocupantes, un varón, fue trasladado al hospital ya que presentaba un traumatismo en miembro superior y fue derivado al hospital de la isla. Pues nos quedamos con esa información. Gracias, Lourdes, que sea una jornada tranquila. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Aquí nos apuntan muchas temperaturas nuestros oyentes. El Madroñal 13 grados, feliz día, cielo despejado. En Guamasa, ayer desde la mañana lloviendo mucho hasta la noche, todo el santo día. Por aquí, buenos días desde Tesguate, en la isla de Fuerteventura. Una imagen muy bonita del amanecer y con una temperatura que marca 16 grados en la isla Majorera. También esta madrugada, sobre las 4:30 aproximadamente, llovió en Pájara, en Fuerteventura, y estuvo un buen rato. Ayer llovió también desde las 6:30 hasta las 11, o así. Cuando decían que solo llovía en Lanzarote, desde las 2:30 volvía a llover serenamente durante más de 2 horas. Todo esto en la isla de Fuerteventura. Fíjense ustedes qué bien ha sido de generosa esta borrasca también para las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Nos fijamos en el tráfico, Eva. ¿Qué tal se circula hoy viernes? Sí, hoy comenzamos en la isla de Tenerife, en la TF5, situación complicada a esta hora de la mañana, sobre todo entre los términos municipales del Sausal y Tacoronte. Hay circulación muy lenta y luego ya sigue así hasta la laguna, aunque es verdad que a partir de Tacoronte hasta el aeropuerto la cosa alivia un poquito. En Gran Canaria, la Gran Canaria 1 entre Salinetas y La Pardilla, en sentido Las Palmas, sobre todo a la altura del paso de la Gran Canaria 1 por La Garita, y en este caso, en este punto, a la altura de La Garita, no solo sentido sur, sino también sentido Las Palmas de Gran Canaria. Y luego en la Gran Canaria 3 ya se nota también intensidad de vehículos, circulación lenta en la Gran Canaria 3, sentido sur, sobre todo a la zona del túnel de los Alisios y en el barranco de Tamaraceite. Y luego hay que tener en cuenta, Estíbaliz, que en el caso de Gran Canaria hay varias carreteras a la cumbre que están cortadas. Por ejemplo, la Gran Canaria 200 es acceso a Tirma, hablamos de la zona de Faneque, o la Gran Canaria 605 Ayacata a pie de la cuesta. De cualquier manera, Ayacata, Artenada, Tejeda, toda esa zona hacia la cumbre, informarnos si vamos a ir, porque hay algunas de las vías que están cerradas y sobre todo, ojo, decíamos, a los desprendimientos, y también teniendo en cuenta esa advertencia, Roque de los Muchachos y Parque Nacional del Teide, nos decía Vicky Palma, las temperaturas muy frescas a esta hora de la mañana, se ha llovido un poquito, ha serenado la noche, puede haber escarcha en las vías, así que mucha precaución. Pues mucha precaución, como siempre decimos. Gracias, Eva. Bueno, Ahora vamos ya con la actualidad del día, con lo que marca la agenda, con esas 3 claves que nos trae Eugenio González. ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Más abrigaditos de costumbre, sí, ¿no? Después de la borrasca Claudia. Bueno, porque también es un día para hacer balance, ¿verdad? Sí, y se nota el fresquito, bueno, un poquito más. Se agradece. Sí, se agradece mucho. Bueno, pues sí, fundamentalmente balance del paso de Claudia por Canarias, que ahora está situada en la península, en concreto está en Andalucía, también está cambiando también a Castilla-La Mancha y Castilla-León. Aquí en Canarias, pues digamos que el balance ha sido muy bueno. Hoy es buen día para saber fundamentalmente cómo ha venido Claudia para el campo canario, porque ha habido poco viento y el que ha venido no ha afectado mucho, en este caso al campo. Por tanto, hoy es día de saber ese balance definitivo. El sector primario celebra la llegada de estas lluvias que empapan la tierra y fundamentalmente un dato. Veremos cómo, con este agua que ha caído, con esta lluvia que ha caído, cómo van a quedar las balsas que antes del temporal no pasaban en muchos casos del 30% de capacidad. Por tanto, una de las más bajas a estas alturas del otoño en muchos años. Por tanto, veremos cómo se recuperan las balsas con las últimas lluvias, Estíbaliz. Bueno, pero aquí también siguen llegando estampas muy bonitas de estos amaneceres y de cómo despierta Canarias. Así amanece el día desde Vegueta, en Lanzarote, con una imagen totalmente despejada y con esa imagen ya tonos naranjas que marca el amanecer. Y también por aquí nos mandan desde Vilaflor, de la zona de los Llanos, cerca de Bodegas, una temperatura que marca muy fresquita, Eugenio, 9,5 grados, ¿eh? Fresquita, que se dice nada, que se dice pronto. Fresquito. Bueno, imputada por malversación la concejala Inmaculada Medina, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Te refieres, Estíbaliz, al caso Balca? El juez del caso Balca imputa por malversación a la concejala socialista Inmaculada Medina, el juez que instruye el caso relacionado con una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ha acordado investigar a esta concejal del PSOE por su posible implicación en pagos inflados a una empresa de suministro de agua. Lo cierto es que el magistrado la va a investigar por
posibles delitos de malversación de caudales públicos agravados por perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración. Veremos si hace algún tipo de declaración hoy en esta jornada la propia Inmaculada Medina. Quien sí va a ser, o al menos quien va a estar en un acto público, es la alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias, a ver si se pronuncia sobre este asunto. Quien sí ha convocado es el PP, en este caso es la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, va a hablar sobre este asunto. Y también esperamos que dentro de un ratito en el grupo, en este caso en Televisión Canaria, nuestra compañera Pilar Romeu también le va a preguntar al ministro Ángel Víctor Torres sobre esta cuestión y demás cosas, porque en un rato aquí en la tele estará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se trata de la primera entrevista que concede Torres a televisión tras la publicación del informe de la UCO y su posterior rueda de prensa, pero como te digo, Estíbaliz, será en un ratito la primera entrevista aquí en esta casa. Bueno, pues también pincharemos esa señal en directo de esa entrevista a Ángel Víctor Torres en la Televisión Canaria y también entramos en modo carnaval, sí, ¿no? Con cartel sí, incluido. Hay todo en estas claves del día. La tercera tiene que pasar por la fiesta, por el carnaval, porque hoy ya conoceremos cuál será el cartel de la fiesta del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lo conoceremos esta tarde-noche. Por lo pronto hay dos propuestas favoritas del público: Cara, de Alfonso Bravo, y Cruz, de la joven diseñadora Celia, obra del también finalista Héctor Afonso. Por tanto, veremos cuál será el cartel ganador para que identifique en este caso el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para el 2026. Bueno, qué participativos están nuestros oyentes. Ya a medida que se mueve nuestro oyente de Vilaflor, pasa de 9,5 a 7,5 grados. Fíjense ustedes cómo baja la temperatura. En Tuineje también un amanecer espectacular con esos tonos naranjas que da el sol, con el cielo despejado, algunas nubes, nada más, muy poquitas, desde Tuineje. 14 grados del Sausal, con una imagen preciosa del Teide, con el cielo totalmente limpio, despejado, porque además cómo se agradece respirar aire limpio después del paso de una borrasca. Y bueno, hoy marcamos también algunos temas, o resaltamos algunos temas, Eugenio, que tienen que ver con la Alpispa a partir de las 11 de la mañana. Te voy a destacar uno, además tú como deportista, a ver qué te parece, porque resulta que Plátanos de Canarias llega también a los gimnasios a través de máquinas expendedoras. Tú vas a la máquina y sacas un plátano. Conocimos esa iniciativa que la tenían en Valencia, en Alicante, en la Comunidad Valenciana, creo que era, ¿no? Sigue potenciándolo allí en Valencia y en Castellón, fundamentalmente. Es la primera fase de ese proyecto del que tú hablas. Se ha iniciado en la Comunidad Valenciana con 28 máquinas en centros de Valencia y de Castellón, y estudia la posibilidad, Plátanos de Canarias, de ampliar todavía más esa oferta de cuando vamos al gimnasio, pues en vez de sacar una chocolatina, pues sacamos un plátano de Canarias que está bien rico. Pues eso también hablaremos hoy a partir de las 11 y demás historias, como siempre. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Ante la bollería, claro, un plátano de Canarias. Plátano de Canarias Pues, no se puede comparar. Genial. Bueno, pues estaremos muy pendientes de eso, que será muy importante, muy interesante. Gracias, Eugenio. A ti, Estíbaliz. Hasta las 11 que te escuchamos. Y yo sigo contigo hasta ahora. Adiós. Llegamos de esta manera a las 7:26. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, pues ya con un documento avalado por la mayoría del Parlamento de Canarias, las islas ya cuentan con una ley que regula el alquiler vacacional, pero hay muchos detalles que son muy importantes que aclaremos. Vamos a tratar algunos de ellos con José Manuel Sanabria, que es viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Señor Sanabria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a ir por partes y un poco ir aclarando algunas cuestiones que tienen que ver con esta nueva ley, que después de 9 meses salía adelante esta misma semana en el Parlamento de Canarias. A partir de esta ley, viceconsejero, las licencias tendrán una vigencia de 5 años, ¿no? ¿Cómo influye a las que ya existen? Bueno, vamos a ver. Primero, hay que decir que lo que va a pasar a partir del momento de la aprobación de la publicación al día siguiente es que se van a paralizar la habilitación de licencias, de autorizaciones, mejor dicho, en todos aquellos municipios que no tengan una ordenanza específica para esta cuestión. Y estamos hablando de 3 municipios en Canarias solamente que la tienen: Pájara, Granadilla, Abona y Las Palmas de Gran Canaria. En relación a aquellos propietarios que realmente cumplan con el decreto 113/2015, estamos hablando de hace 10 años, que cumplan con ese decreto de manera estricta, podrán estar de manera vitalicia, ¿no? No es que se trate de 5 años, estamos hablando de que aquellos propietarios que cumplan con todos los requerimientos, porque no se ha inventado nada nuevo, no hay ningún requerimiento nuevo para las viviendas vacacionales. Lo que se hace simplemente es que los ayuntamientos tienen que ordenar, y le hemos dicho: oye, ustedes tienen que hacer la labor que les toca. No es nueva, ¿eh? Esta de planeamiento urbanístico ya lo tienen los ayuntamientos de suyo, ¿no? Y lo que tienen que hacer es ordenar sus espacios, sus núcleos, sus zonas, y decir dónde, cuándo y cómo quieren, si adquieren las viviendas vacacionales en su municipio, y tienen que explicarlo en los instrumentos de ordenación
a sus ciudadanos. Eso es lo que hemos dicho en esta ley. No hay especiales novedades más que, por un lado, diferenciar los usos de residencial y turístico, por otro, ordenar urbanísticamente las ciudades y después tener otros requisitos de sostenibilidad y de habitabilidad que eran necesarios en este tipo de alojamientos turísticos también, ¿no? El caso es que se ha cifrado en 70.000 las viviendas vacacionales que hay en la actualidad, señor Sanabria, pero claro, en base a todas ellas y aquellos propietarios que las tienen ahora mismo y están haciendo uso de ellas en explotación, ¿cuántas se podrían ver reducidas a partir de esta ley? A ver, hay unas 74.000 aproximadamente, estoy dando datos del lunes pasado, del miércoles, no recuerdo el lunes pasado, 74.000 que están, digamos, con autorización para iniciar la actividad. Lo cierto es que en plataformas de comercialización, según el STAC y su estadística experimental, hay unas 48.000 en realidad en comercializándose. ¿Y cuántas van a quedar? Pues no tenemos ese dato, ¿no? Ojalá lo tuviéramos, pero no, se han hecho algunas cábalas por ahí, pero yo no me atrevo a darle cifras, y pues no sé exactamente las que están en situación de irregularidad. Sí sé que en la última semana, desde el lunes, ha habido un incremento de las comunicaciones de actos de actividad clasificada en los ayuntamientos bastante intensas, con lo que supongo que hay muchas que se van a regularizar, ¿no? Y otras que no podrán por distintas cuestiones que tienen que ver con la ordenación del territorio, con actividad clasificada, etcétera, etcétera. No tenemos ese dato. Mayer Trujillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz, buenos días, viceconsejero. Me planteo, sobre todo, los que están ahora mismo con un alquiler vacacional y que están viéndonos o escuchándonos a través de Radio Televisión Canaria, ¿qué cambia a partir del momento que se publique esta ley? Bueno, cambia que realmente los ayuntamientos y cabildos van a tener que hacer la labor de comprobación, inspección y control que tenían que haber hecho desde hace mucho tiempo. La ley de actividades clasificadas, que parece ahora que es el punto de inflexión de las reclamaciones, es una ley de 2011. El decreto de 113/2015 que dio carta de naturaleza a las viviendas vacacionales de 2015, y ahí se incorporaba un artículo, el 4, que ya establecía la obligatoriedad no solamente de cumplir con el planeamiento, con toda la regulación sectorial, sino también con la actividad clasificada. Eso el Tribunal Supremo en el recurso que se produjo en el año 2017, quiero recordar, ya dijo también que eso no era un motivo de amparo. O sea que el artículo 4 está bien donde está y dice lo que tiene que decir. Lo que hay que hacer es ajustarse a la legislación sectorial, al planeamiento urbanístico y a las actividades clasificadas. O sea, yo lo que creo que aquí lo que pasa es que es verdad que parece que esto del cumplimiento de la norma es algo exótico. Lo que estamos diciendo es que se cumpla la norma y que cada administración pública cumpla y ejerza sus competencias, que son, por otro lado, irrenunciables. Y cuando vean esos ayuntamientos que hay instalaciones de alquiler vacacional que no cumplen, pues tendrán que solicitar que cumplan o el cierre. Pues si no tienen las habilitaciones adecuadas, si no cumplen con legislación sectorial, pero no ahora, con la que no tienen que haber tenido desde 2015. Es que se firmaron declaraciones responsables, a lo mejor algunos de manera irresponsable, ¿no? Y lo digo porque, claro, cuando tú dices que cumples con lo que tienes que cumplir y al final dices, oye, pues que me falta esto y esto y esto de lo que he dicho que tengo, pues a lo mejor el problema no es de la administración pública, sino del propio declarante. Yo creo que estas cosas es conveniente decir que esto es un Estado de Derecho, que la Directiva de Servicios liberalizó el uso, el tráfico mercantil, pero claro, las declaraciones responsables no pierden el contenido. Las declaraciones responsables dicen que uno cumple con todo, y si cumples con todo, no tienes que tener problema. Claro. Decía usted que ahora mismo solo Pájara, Granadilla y Las Palmas de Gran Canaria tienen ordenado este asunto. ¿Y el resto qué tendrá que hacer? Pueden hacerlo con muchas fórmulas, ¿no? Tienen quizás el más rápido, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, una ordenanza provisional. Lo que hizo Las Palmas de Gran Canaria es una modificación con una ordenanza de edificación en su plan general. Granadilla de Abona hizo una ordenanza específica de vivienda vacacional que lo hizo en muy poco tiempo. Una ordenanza que tiene creo que una página y media, 2, no recuerdo bien. Pájara tiene ya hace años la ordenanza también de este tipo de actividad. Yo creo que esto es un instrumento rápido, sencillo, se hacen ordenanzas provisionales de manera muy, muy rápida, y lo que hay que tener es simplemente la voluntad y el convencimiento de que esto es necesario para los municipios y para la sostenibilidad del sector y de la propia ciudadanía, ¿no? Esta aclaración, José Manuel, es importante, ¿no? Porque ya sabemos que muchos municipios para actualizar sus planes de ordenación llevan años, ¿no? Pero si el instrumento es más sencillito, pues entiendo que todos los ayuntamientos podrían hacerlo, ¿no?
A ver, claro que lo pueden hacer, pero esto de que nosotros tengamos que, digamos que con naturalizar, que es normal que no tengamos planeamiento, pues yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario, reclamar el planeamiento urbanístico. Esto es una necesidad de los municipios. Justificar que es que no tienen recursos cuando nos estaban acusando al mismo tiempo de invadir competencias es bastante curioso, ¿no? Yo creo que hay municipios que tienen suficientes recursos y hay muchísimos instrumentos para llevar a efecto estas ordenanzas provisionales y cumplir con las obligaciones que tienen los ayuntamientos de control, inspección y los propios cabildos también, ¿no? Yo creo que se trata de tener, ya digo, la voluntad y el convencimiento de que es imprescindible, necesario poner esto en orden, ¿no? Claro, pero esto en función del municipio y del ayuntamiento puede ir a distintos ritmos, señor Sanabria. ¿Cuándo empezaremos quizás a ver una estampa real con una regulación efectiva ya de la vivienda vacacional? No, la regulación efectiva, desde el punto de vista autonómico, que es la que nos compete, ya está, ¿no? Y a partir de la publicación al día siguiente será efectiva. Los ayuntamientos tienen 6 meses para presentar los cabildos un plan de inspección, para presentar el plan, no para ejecutarlo, para presentarlo 6 meses. Con lo que, bueno, 6 meses estamos hablando, que en una isla como Gran Canaria, que puede haber, ahora mismo no tengo el número exacto, pero en torno a 12.000, puede haber un poco más de viviendas vacacionales. En un municipio como Las Palmas de Gran Canaria puede haber unas 5.000 y pico. Hombre, yo creo que tienen tiempo suficiente como para después en 4 años ejecutar ese plan de inspección, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un tiempo razonable, que fue además una reivindicación de los ayuntamientos y que fueron negociaciones que se ejecutaron y se realizaron con la FECAN. A quien dice que no hemos negociado, el texto inicial al que se va a publicar, de luego hay muchas modificaciones que tienen que ver con la negociación con otras administraciones, ¿no? Claro, pero quizás me refiero a ese mapa real, ¿no? Cuando veremos ese mapa real de la vivienda vacacional que queremos y que sería quizás la ideal para tener aquí en Canarias. Bueno, los ayuntamientos tienen las facultades, que en cuanto empiecen a hacer sus ordenanzas de este tipo de actividad, ya digo, Granella lo hizo en un mes. Esto, ya digo, es un tema de convencimiento. Ellos tienen tiempo para hacer los planes de comprobación de las actividades clasificadas y para hacer una ordenanza el tiempo que estimen oportuno, pero digo, no es una cuestión especialmente, digamos, con enjundia. Se puede hacer de manera fácil y bueno, con el convencimiento y la voluntad. Y yo lo he dicho en varias ocasiones ya, pero es que me parece fundamental que este papel central que ahora adquieren los ayuntamientos, pues para delimitar zonas, para aprobar los planes de inspección, para ejecutar en un plazo de 4 años ese plan de inspección, nos parece que es suficiente tiempo para que ellos puedan tener un mapa, ese mapa que usted nos está pidiendo, ¿no? José Manuel, durante este tiempo que hemos estado pendientes del proceso para aprobar esta ley, pues hemos asistido a muchos debates, ¿no? Uno de los debates es el de que no es lo mismo una persona que a lo mejor heredó de sus padres una casita y la dedica al alquiler vacacional, que alguien que compra un edificio completo y lo dedica al alquiler vacacional como si fuera un falso hotel. Con esta normativa, ¿cómo queda esto? Pues esto va a quedar, nos están diciendo que están favoreciendo a los lobbies y a los fondos buitre y no sé qué. A partir de la aprobación de la ley, que eso no estaba, ya no podrá haber más bloques enteros de vivienda vacacional. Están prohibidos por la propia normativa. Entonces, cuando nos hablan de que nosotros estamos favoreciendo a los grandes tenedores y lobbies y no sé qué fondos buitres, caramba, hay que leerse la norma. Es que a partir de ahora ya no va a haber edificios enteros de vivienda vacacional y aquellos que cumplan con la normativa, con toda la normativa de planeamiento, de actividad clasificada, pues se podrán quedar como un particular que tiene 1, 2, 3, 4 o 5, que según ellos dicen que es cuando se es pequeño propietario, con hasta 5 propiedades, ¿no? Bueno, pues nosotros no podemos limitar la compra de propiedades. Esto es un estado de economía libre, de momento no estamos en economía planificada y no podemos limitar el acceso al mercado, ¿no? A nadie. Pero desde luego lo que sí hemos limitado es lo que nos compete, que es que no puede haber en un edificio entero viviendas vacacionales más y que sea como usted ha dicho, una especie de pseudo hotel, sí. Pero sin la fiscalidad, sin el empleo y sin los servicios que tiene y obliga a un hotel, ¿no? O sea, que los que están se quedan, pero nuevos no vamos a tener de ese modelo, ¿no? Le voy a ampliar una cosa. Los que están se quedan si cumplen. Sí cumplen. Efectivamente. Si cumplen lo que dijeron que cumplían en el 2015, no ahora. Sí. Esto es simplemente la aplicación de la ley del suelo, de la ley de bases de régimen local, de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, de toda y de la ley de actividades clasificadas también, claro. ¿Y qué papel cumplen aquí también las comunidades de vecinos, señor Sanabria? Bueno, eso es otra cuestión diferente. Nosotros lo que hacemos es respetar lo que ha dicho el Tribunal Supremo y en cuanto que las mayorías de las comunidades de vecinos, de los 3/5 partes, pueden, dice, limitar, prohibir
la actividad de vivienda vacacional en sus edificios, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un tema de ámbito civil que tienen que resolver los propietarios con sus comunidades de propietarios, pero desde luego las comunidades ya antes pedían unanimidad, claro, era absurdo, porque un propietario que tuviera una vivienda en ese edificio no iba a votar en contra de la vivienda vacacional. Ahora ya se piden simplemente las 3/5 partes, y eso pues también ha hecho que muchas comunidades hayan denunciado, hayan puesto en conocimiento de esos ayuntamientos. En las Palmas de Gran Canaria me consta que ha sido así. La práctica o la prohibición de esa actividad en sus edificios, ¿no? Así que las comunidades propietarias por 3/5 partes pueden prohibir, limitar ese derecho en sus edificios. Otra cosa es que hay ayuntamientos como las Palmas de Gran Canaria que en la ordenanza de edificación que tienen aprobada en su plan general, dice que solamente puede haber viviendas vacacionales debajo de planta de vivienda y con entrada independiente. Y ahí lo dejo. No. José Manuel, para tener una radiografía del momento en el que se ha aprobado esta ley, hablaba usted de que los últimos datos que tenían eran 74.000 viviendas de alquiler vacacional, ¿verdad? ¿Le entendí eso? Con autorización. Otra cosa es que están comercializándose, que están en torno a 48.000. Vale. Hay gente que ha dado de alta de manera como preventiva o cautelar, pero bueno, no van a poder seguir si no ejercen la actividad y si no cumplen con toda la normativa, evidentemente. Claro. 74.000 con autorización. ¿Y plazas? O sea, camas en esas viviendas. Unas 304.000. 304.000. Y de es casi la mitad de la oferta alojativa de Canarias, ¿no? Casi la mitad. Eso le iba a decir. ¿Y de hoteles y apartamentos cuánto tenemos? ¿Cuántas pues plazas, cuántas camas tenemos? En 345.000 aproximadamente. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí. Pero aproximadamente son esas. Así que casi ya la mitad de las plazas alojativas turísticas en Canarias son de vivienda vacacional, que son las que han crecido, porque las que se han decrementado de alguna manera son las alojativas tradicionales, hoteleras y extrahoteleras tradicionales, que han perdido en los últimos 10 años unas 57.000 plazas, ¿no? Estas han ganado 304.000 y se han perdido en la oferta tradicional 57.000. No creo que es un retrato perfecto de lo que ha pasado. Es gráfico verlo así, ¿no? Porque, claro, 304.000 camas en el alquiler vacacional y 345.000 entre hoteles y apartahoteles, ¿no? Entonces uno efectivamente... Apartamentos. Sí, uno se da cuenta de cómo ha ido creciendo el alquiler vacacional hasta el punto de, como bien apuntó usted, ser casi la mitad de la oferta que tenemos ahora mismo en el archipiélago. Lo digo porque a veces vemos, ¿no?, cómo la gente rechaza que se construyan nuevos hoteles, pero aquí tenemos, pues casi, ¿no?, para entendernos, casi todos los hoteles que teníamos hasta ahora en camas en el alquiler vacacional, ¿no? Pues para hacer un más gráfico todavía, esto sería en torno a unos 500 hoteles de 500 plazas aproximadamente, de 70 plazas, lo que significa la vivienda vacacional hoy en día, que ha crecido sin control y simplemente por el libre albedrío de los propietarios. Y eso es lo que no podía ser, ¿no? Y es lo que hemos querido, y que ha avalado el Tribunal Supremo, el Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Yo creo que hay que hacerse una lectura cuando se tenga tiempo de la exposición de motivos de la ley. Me parece suficientemente aclaratoria y didáctica para saber por qué viene esto y de dónde viene, ¿no? Y ya por último, señor Sanabria, ¿y qué dice la ley en cuanto a la comercialización de esta vivienda vacacional, por ejemplo, en plataformas? No, esto no es asunto de la ley de vivienda vacacional. La comercialización ahí no entra. Es la que es. No, en esta ley no. Entraremos en todo caso cuando hablemos del principio de unidad de explotación, que es otra cosa distinta, está establecido para los establecimientos alojativos extrahoteleros, pero de apartamentos, villas, bungalows, etcétera. Entraremos en ese tema en la ley de turismo de Canarias, que estamos ya en el borrador también. Estamos cumpliendo la agenda normativa hilo por pabilo. Nos queda ya la ley de turismo, que es lo último que nos habíamos comprometido a hacer, que estaba aprobado en la agenda normativa y que estaba aprobado por el Consejo Canario de Turismo. Todo esta reforma que tiene que ver con los decretos de camping y acampadas, el decreto de turismo activo, esta ley y la ley de turismo y de modernización, bueno, va a ser un proceso también de renovación, así que estamos intentando cumplir con todo lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Pues José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a ustedes. Bueno, pues de vivienda vacacional y de otros asuntos vamos a hablar ya con la persona que nos está escuchando, que es Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Franquis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ya que venimos hablando precisamente de esta ley que regula la vivienda vacacional, bueno, una ley que ha nacido sin consenso en el Parlamento y es más, no ha incluido ninguna enmienda de la oposición. Sí, como nos temíamos cuando empezó este proceso, ¿no? Que hace prácticamente 2 años desde que se anunció esa regulación de la ley vacacional, ¿no? Y sí, efectivamente, de los grupos políticos, sin consenso de las plataformas, de los colectivos afectados. Bueno, ha sido una intuición del gobierno que tenía muy claro lo que quería hacer y finalmente, bueno, pues hemos visto en el debate último y en la votación final, desgraciadamente, ¿no? Creo que se ha perdido una oportunidad para un sector que sin duda se tenía que regular, pero considerábamos que la vía utilizada, las formas empleadas,
la estrategia llevada a cabo, el no declarar una moratoria a las viviendas vacacionales cuando se inició este proceso, pues ha conseguido que bueno, que hoy tengamos o se haya más de 32.200 viviendas que han salido del mercado residencial, viviendas que se destinaban al uso turístico, ¿no? Bueno, todas estas no están autorizadas, están solo autorizadas, pero todas estas han salido del mercado residencial, con lo cual ha profundizado mucho más la situación de emergencia habitacional que está viviendo Canarias en este momento. Y señor Franquis, buenos días. ¿Qué es lo que no le gusta al Partido Socialista de esta ley, concretamente? Las formas y el contenido, o mejor dicho, el contenido y las formas, ¿no? Porque creo que era una buena oportunidad para un sector que sin duda es primordial y fundamental para nuestra comunidad, porque hablamos del sector turístico y es nuestro principal sector económico, que fuera una ley que estableciera una regulación, primero consciente de la evolución que estaba teniendo la vivienda vacacional, no solo en Canarias, sino en el conjunto de las zonas turísticas, que aquí además la vivienda vacacional estaba sentada fundamentalmente en pequeños propietarios, que todo el mundo estaba viendo cómo se estaba produciendo sin ser impulsada desde la administración y ni mucho menos del gobierno, una redistribución de la propia riqueza que genera el sector turístico, pero eso lógicamente requería una regulación, requería que el sector se adaptara a unas exigencias de calidad que debe existir en nuestra comunidad autónoma y por tanto al mismo tiempo pues que ese proceso no perjudicara al mercado residencial, porque venimos de una situación complicada, como estamos viendo en estos momentos, como se han disparado tanto el precio del alquiler como el precio de la vivienda, y que eso, insistimos, que lo lógico era que se debió discutir con la tranquilidad de una moratoria, como se ha hecho en la comunidad con otros asuntos que se ha discutido. Pues vamos a trabajar esta ley, vamos a intentar consensuarla, vamos a aprobarla, pero con la tranquilidad de que no suponga una presión añadida, como ha supuesto esta. Lo hemos dicho 1000 veces en el Parlamento, hemos instigado iniciativas 4 veces en el Parlamento y el Gobierno se ha negado a aprobarla, bueno, y al final ha llevado a que esos más de 32.200 viviendas, que son las viviendas más o menos que se construyen en Canarias o que se construyeron en Canarias los últimos 25, 30 años, o sea, que estamos hablando de una cantidad muy, muy importante, ¿no? Sí. Y por un empeño de cómo se planteó, yo creo que al final, pues bueno, pues el sector no está nada contento, bueno, salvo efectivamente los grandes tenedores de vivienda vacacional que sí están muy contentos y satisfechos del resultado final de esta ley. Le quiero preguntar por el decreto Canarias, que poco a poco hemos ido conociendo estos días. Ahí, por ejemplo, Canarias 7 ha hecho números y habla de 3.165 millones que le sacaría Canarias al Estado con este decreto. ¿Qué se va a aprobar exactamente en el Consejo de Ministros? ¿Se va a aprobar algo de esto o solamente aquello de lo que se habló, del descuento del 60% del IRPF a los palmeros, los 100 millones para la reconstrucción y los 50 millones para la inmigración? Exacto, eso es lo que se va a aprobar, ¿no? Que fue lo que se pactó con el gobierno de Canarias hace un par de meses, ¿no? Hay que recordar que este surge de una reunión con el presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno de Canarias en Lanzarote, donde ahí se habló de que había una serie de medidas, de recursos presupuestarios que estaban bloqueados porque no se habían aprobado el presupuesto y por tanto se diseñó que la vía podría ser, bueno, pues un real decreto que solo llevara cuestiones relacionadas con Canarias y relacionadas con el presupuesto, ¿no? Y surge la idea del llamado decreto canario. Bueno, a partir de ahí hay una próxima segunda reunión con la vicepresidenta del Gobierno de España, la ministra de Hacienda, y se concreta las partidas y las medidas que van en ese Real Decreto. Uno iba en ese Real Decreto, lo que no estaba en el presupuesto, y lo otro iría a través de transferencias, que es lo que se ha ido llevando a cabo los últimos meses. Bueno, pues ese era el objetivo, se pactó en esa reunión, se concretaron las cantidades, a qué afectaba, y eso es lo que se va a aprobar. ¿Y el descuento para La Gomera y el Hierro, que nos dijo Casimiro Curvelo esta misma semana aquí en estos estudios, que lo había atado con el gobierno del Estado? No, eso no se planteó en ninguna reunión, ni en verano, ni la que hubo con la vicepresidenta del gobierno. Nunca se iba a plantear el asunto. Por tanto, estaban limitados a lo que hablamos hace un momento, ¿no? A partir de ahí, una vez que está cerrado el decreto canario, porque era solo de asuntos canarios, es cuando el gobierno de Canarias, el señor Clavijo,
bueno, una vez más nos mete esta estrategia habitual en él, en ese modo clavijo de hacer política, de enredar y a plantear un debate que nada tenía que ver con lo que se había pactado entre ambas instituciones, ¿no? Bueno, y a partir de ahí surge ya ese decreto que ya empiezan a decir más de Canarios, con más profundidad, hablando de de todas las áreas. Pero vamos, para ser claritos, de todo esto que estamos leyendo estos días del decreto Canarias, nanay, o sea, solamente lo que dijimos antes, reducción del 60% del IRPF de La Palma, 100 millones de la recuperación de La Palma y los 50 millones para inmigración, nada más, ¿no? Por lo que me dice usted. Exacto, lo que van a era el decreto. Y luego ha habido transferencias, como los 50 millones de los menores no acompañados, que como estaban en el presupuesto, se han ya ido transfiriendo a la comunidad autónoma. Yeah. Pero efectivamente, en resumen, es lo que usted ha dicho, que es lo que no estaba en el presupuesto, que es por lo que se hace el Real Decreto, porque era darle cobertura legal para que ese dinero se fuera transferido a la comunidad autónoma. Eso es lo que se aprobó, eso es lo que se pactó y lo conoce perfectamente el gobierno. Y además, eso es lo que se anunció en una rueda de prensa posterior, donde se concretó en qué consistía ese decreto ley. Lo demás, bueno, pues ha ido surgiendo en esa especie de confundir todo, ¿no? De considerar que el Consejo de Gobierno en Canarias es una especie de agencia de comunicación, que ahí se hablan muchas cosas y se cuenta lo que interesa y produce lógicamente una confusión en la sociedad canaria y especialmente también en los medios, que los medios querían que hablaban de una cosa y la realidad es que se estaba hablando de una cosa absolutamente distinta. Señor Franqui, ya por último y brevemente, Anticorrupción ha solicitado al magistrado instructor del caso Balca que se investigue a la concejala Inmaculada Medina por malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, prevaricación y fraude a la administración. ¿Alguna medida por parte del Partido Socialista? Bueno, esperar, ¿no? Porque solo tenemos los conocimientos a través de los medios de comunicación, no tenemos más información, ¿no? Y esperar, ¿no? El código del Partido Socialista es muy claro y contundente, hay proceso, ¿no? Aquí se aplica cuando se produce la apertura judicial, no estamos en esa fase en este momento, y ahora estamos, bueno, pues tener la información, al margen de lo que se han publicado en los medios, lógicamente, pero tener la información concreta por parte especialmente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a partir de ahí, lógicamente, analizar con profundidad este asunto que lógicamente nos preocupa, sin duda alguna. O sea que de confirmarse esa imputación o de seguir adelante esa imputación, ¿tendrían ustedes que pedirle que abandonara el Partido Socialista, Inmaculada Medina? Bueno, como decía, el código del partido establece que se exige la dimisión cuando se produce apertura juicio oral. No estamos en esa fase, estamos inicialmente iniciando el procedimiento, ¿no? Pero al margen de eso, lógicamente tenemos que estudiar con claridad de cuáles son la investigación en curso, que ya hay una resolución, lógicamente, por parte del juez, pero nosotros no tenemos más allá de la información que está siendo publicada en los medios, ¿no? Y lógicamente, desde el punto de vista de la organización, tenemos que analizarla en profundidad, ver el alcance de los delitos y de lo que se está investigando, y por tanto, a partir de ahí, tomar las decisiones que eran convenientes, pero en la práctica, lógicamente, y también de acuerdo al código ético que el partido aprobó y que está en vigor, ¿no? Pues sí. Señor Franqui, gracias, buenos días. Gracias, buenos días a ustedes, como siempre. 7:51. Bueno, eso de tocar la puerta cada vez que hay que bonificar el transporte gratuito en Canarias, bueno, parece ser que se acaba, que las guaguas y el tranvía sean gratis en las islas, porque el Congreso ha dado el visto bueno como parte del texto de la Ley de Movilidad Sostenible. Vamos a saludar hasta ahora de la mañana a María Fernández, directora general de Transportes. María Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, ya queda como un derecho consolidado, no como un privilegio, por lo que estamos escuchando en las últimas horas. Pero esto, ¿durante cuánto tiempo lo garantiza, señora Fernández, para que nos quede claro? Bueno, al final hay que recalcar que esto es una medida que el Congreso le marca una vez más la tarea al Ejecutivo. Recordemos que la propia consecución del descuento del 100% de los títulos multiviaje del transporte regular de viajeros, ya en el 2022 lo arrancamos también en el Congreso. En ese momento tuve el placer y el honor de haber trabajado en aquella enmienda junto con Aniorama para que Canarias también tuviera el transporte gratis, porque en aquel momento era solo en los trenes y cercanías de la península. Y fue el Congreso, a través de la negociación de los diputados, donde pudimos arrancar esa gratuidad del transporte. Y una vez más, esta vez con el voto de Cristina Valido, el Congreso le marca la tarea al Ejecutivo. Es decir, es una normativa que emana del Congreso y de los diputados
para que el Ejecutivo la ejecute. Entonces todavía es verdad que tenemos muchas dudas al respecto de cómo se va a ejecutar, pero lo que tenemos absolutamente claro es que la disposición adicional garantiza que en el 2026 Canarias y Baleares va a tener la gratuidad del transporte anclada pues en una normativa de rango de ley, que es lo que nos tenía siempre en el minuto de descuento en el 31 de diciembre, pidiendo que se renovara un decreto ley que solo tenía una vigencia temporal de 1 de enero a 31 de diciembre. Pero María, y a partir de 2026, porque es que hoy leyendo algunos titulares suena a que lo tenemos ya para siempre, ¿no? Como por ejemplo le leo, Canarias logra el blindaje legal de la gratuidad de las guaguas. Yo creo que eso es pronto para poder decirlo. De la redacción de la enmienda queda bastante claro que en el año 2026 está garantizado, pero de la lectura de la enmienda no parece que sea un anclaje de por vida. Pero como bien digo, como es una tarea que le marca el Congreso al Ejecutivo, yo creo que todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo sobre un bloqueo de por vida de la gratuidad. O sea que en 2027 lo tendremos que volver a luchar. De la redacción de la enmienda, el propio título de la enmienda habla del transporte gratuito en el año 2026 y luego es verdad que desarrolla la justificación en el hecho insular de Canarias y de Baleares, de Canarias del régimen económico y fiscal y de Baleares del hecho insular, y justifica por esa situación la gratuidad del transporte. Es decir, podríamos intentar alargarlo y justificar que el hecho insular y el régimen económico y fiscal justifican este descuento, pero el título de la enmienda es descuento en el año 2026. Por lo tanto, yo me gusta ser prudente en los anuncios. Es un buen Claro, anuncio, es que también hemos escuchado de que ya no se tendrá que negociar año a año, pero entonces sí lo de que hay que negociarlo, señora Fernández. Lo que está claro es que nos quita la soga al cuello que tenemos a día de hoy, que estamos estamos a mediados del noviembre y ni estaba ni se le esperaba al Ejecutivo negociar la prórroga para el año que viene de la gratuidad. Esa negociación in extremis en el último momento, en el último minuto, para saber si vamos a tener una percha jurídica para la gratuidad, ha desaparecido, porque ya con esta enmienda tenemos garantizado que en el 2026 vamos a tener la gratuidad. A mí me gustaría esperar a tener el texto definitivo publicado y armonizado por el por el Congreso de los Diputados, para examinar bien la redacción final de esa enmienda, porque al final estas declaraciones las estamos haciendo sobre un trabajo de votaciones de enmienda a enmienda, porque se votó por separado, y me gustaría ver cómo quedaba el texto final para poder pues vaticinar si realmente ya es un anclaje de por vida, o si bien estamos hablando de una muy buena noticia también. De verdad, es que yo quiero poner sobre la mesa que estaba trabajando de la mano con los cabildos pidiendo una reunión en el Ministerio, porque es que no sabíamos que iba a pasar el 1 de enero y estamos a final de año. Y ya nos pasó el año pasado que a 28 de diciembre nos veíamos con la prórroga en el último segundo, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia saber que ya en el 2026 Canarias tiene garantizada la gratuidad de las guaguas, y el resto vamos a ir analizándolo poco a poco, a ver si es verdad que no solo en el 2026, sino que también podemos defender pues un anclaje de por vida. Pues María Fernández, directora general de Transportes, gracias, buenos días. Un placer, buenos días. 8 en punto de la mañana, saludamos ya también a nuestra compañera Marta Modino. Buenos días, Canarias. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Estíbaliz. Buenos días a Mayer también. Y nosotros continuamos contándoles que la Claudia. Pues se quedan con Buenos días, Canarias en la pantalla de Televisión Canaria, aquí en la